Bien, entonces el titulito después de la fecha. Listo, ya tuvimos en cuenta pues las expresiones y demás de el movimiento uniforme, rectilíneo uniforme, que lo vamos a colocar acá, entonces para tener en cuenta. ¿Listo? Ya vimos las expresiones, vimos pues las gráficas que podemos encontrar en este movimiento, teniendo en cuenta o mencionando la de aceleración, ¿sí? Que es una característica fundamental de este movimiento, que al tener velocidad constante, pues la aceleración es cero, es igual a cero. Bien, entonces vamos a hacer ahí un pequeño dibujo o gráfico, velocidad versus tiempo, y de ahí es donde vamos a sacar algunas conclusiones o hacer algunos análisis. Listo, entonces vamos a hacer ahí como un plano. ¿Listo? Y en ese plano vamos a ubicar, pues ya les voy a decir, ciertas coordenadas. ¿Listo? Estos capas por acá. Y bien. Vamos a colocar entonces aquí valores como, creo que de acá 2 y 2 acá. Listo, acá 20, acá 60. ¿Listo? Aquí lo vamos a tomar de 5. Listo, esto lo vamos a tomar como Dios. ¿Listo? Y aquí simplemente vamos a tomar entonces menos 30. Le colocamos las respectivas entonces unidades. Vamos a acá. De aquí hasta acá. Listo. Listo, vamos entonces a hacer ese pequeño plano y a partir de ello entonces vamos a colocar que la velocidad, recordemos que aquí vamos, la velocidad va a estar dada en kilómetros por hora y el tiempo va a estar dado por horas. Listo, entonces aquí en este gráfico de velocidad versus tiempo, vamos a encontrar lo siguiente. Voy a hacerlo con otro color, lo podemos distinguir. Y que serían las siguientes velocidades. Entonces decimos que de 0 a 0,5, entonces acá se va a presentar o presenta esta velocidad. ¿Listo? Acá recuerden que es 60. ¿Listo? De 0,5 a 1, se va a encontrar aquí en el plano X. Lo tengamos ahí. Listo. Y de 1 a 1,5 horas va a ser menos 30. ¿Listo? Y en el otro 20, de 1 a 5 a 2. ¿Listo? Ahí le con otro color para que quede distinto. Bueno, teniendo entonces este gráfico, vamos a trabajar pues algunas cositas del análisis del mismo, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer a continuación es colocar para que ustedes vean en dónde está ubicado cada uno de estos. Acá entonces vamos a ubicar esto de acá. ¿Listo? Este lo mismo de aquí, para tener en cuenta dónde está ubicado, y este de acá.
Listo. Bueno, entonces tenemos el gráfico velocidad versus tiempo. Listo, digamos, si podemos colocarlo en algún contexto, entonces digamos que un vehículo tiene ese gráfico, esas velocidades, pues en ciertos intervalos de tiempo. Entonces identificamos que de 0 a 0.5 horas, ¿listo? Porque el tiempo entonces lo vamos a trabajar en horas, tiene una velocidad de ¿qué? De 60 kilómetros por hora. De 0,5 a 1, entonces miramos, recuerden que aquí esto es el 0, ¿no? Este puntico, de 1 a 1.5 horas, tiene una velocidad entonces de 30 y de 1.5 a 2 de 20. ¿Listo? Ya habíamos en las gráficas velocidad versus tiempo tomado en cuenta algunas cositas, ¿no? Si lo tenemos por encima del eje va a ser positivo, si lo tenemos por debajo va a ser negativo. ¿Listo? Eso es para que lo tengamos en cuenta. Entonces, una de las preguntas que vamos a desarrollar aquí, o el análisis que vamos a hacer es, ¿en qué intervalo ustedes creerían, listo? Aquí, según el análisis que tenemos, ¿en qué intervalo el auto, sí, o el carro que estamos colocando ese contexto, está en reposo? ¿Listo? Entonces, eso sería una pregunta. Entonces, formulémosla ahí. Entonces, ¿en qué intervalo? Coloquemos como 1. Aquí, 1. ¿En qué intervalo, listo, de tiempo? Tenemos tiempo para que nos dé tiempo. ¿En qué intervalo de tiempo el carro está en reposo? ¿Listo? Entonces, ese sería como el primer análisis que podríamos hacer aquí en esto. Entonces, a partir de la observación que hagamos del gráfico, determinar en qué intervalo del tiempo, entonces si de 0 a 0,5, de 0,5 a 1 y así con cada uno de ellos, en cuál entonces ustedes creerían, por medio de la observación, que sería el intervalo donde está detenido, está en reposo, en este caso el carro. ¿Quién me podría decir ahí? De 0.5 a 1. De 0.5 a 1, listo, perfecto. Entonces miren que a partir de ese gráfico, y muy bien, podemos determinar que pues en este intervalo de acá, ¿sí? Que es este, de 0,5 a 1, como me estaba indicando, 0,5, de 0.5 horas a 1 hora, está detenido el auto o el carro. Entonces podemos ahí colocar, lo vamos a colocar y vamos a ir entonces determinando el análisis. Entonces decimos que el tiempo o en el intervalo va a ser de ¿qué? De 0.5 horas, ¿listo? A 1 o 1 hora. ¿Listo? Esa sería entonces la respuesta ahí. Pues a partir del gráfico, ¿no? Miren que todos vamos a trabajar a partir del gráfico. Listo, entonces siempre tomamos en cuenta que el carro, el auto, la motocicleta, el individuo que estemos o lo que coloquemos ahí para trabajar, ¿sí? El objeto, va a estar detenido o va a estar en reposo cuando se encuentre en el eje, como lo vemos aquí en este gráfico. De resto ya va a estar en movimiento o tiene pues cierta velocidad. ¿Listo? Que podemos identificarlo ahí. Ese sería como el primer análisis que podemos hacer para poder identificar entonces en un gráfico de velocidad versus tiempo en el momento o en qué tiempos está detenido cierto objeto. ¿Listo? Vamos a ir con la segunda pregunta a partir del mismo gráfico que es, o sería, ¿cuál es la distancia, ¿sí? Del recorrido, en este caso del carro? En cada uno, entonces nos podrían preguntar de 0 a 0,5, de 0,5 a 1, o de cada uno de estos intervalos, o del total.
tengamos en cuenta que la distancia, ojo que esto ya lo hemos mencionado porque aquí vamos a aplicar algunas cositas, la distancia es una variable que, ¿quién me puede recordar? A ver, que eso lo mencionamos también en la clase pasada, pero a ver si lo tienen en cuenta. Entonces, la distancia es una variable que, o una magnitud que, ¿quién me puede recordar? Vectorial. Bueno, entonces, en este caso, para ahí los que están como muy pendientes pueden revisar su cuaderno y es muy importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque la distancia es una magnitud escalar. ¿Listo? Entonces, recordemos que es escalar. Y el desplazamiento, que ya vamos a ver el desplazamiento y cuál es la diferencia entre los dos aquí en este ejemplo. El desplazamiento es una magnitud escalar. ¿Listo? ¿Qué quiere decir que la distancia sea escalar? Que no se toma en cuenta la dirección, ¿sí? En la cual se haga el movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Ya como vimos las expresiones, vamos a hacer una relación con el área de cada una de el área de estas velocidades, ¿no? Que por eso mismo yo coloqué punteado con color rojo. Entonces decimos, o vamos a escribir ahí la pregunta, pues para tenerla en cuenta. Entonces, el segundo sería, ¿cuál es la distancia recorrida? ¿Cuál es la distancia recorrida? Recuerden que pueden preguntarnos en cierto intervalo o a nivel general. Entonces, digamos que cuál es la distancia recorrida por el carro en el intervalo, ¿listo? De cero, digamos que de 0 horas a 0.5. Listo. Vamos entonces a mirar. ¿Quién me puede recordar ahí mirando su cuaderno cuál es la expresión para hallar la distancia? Para que me recuerde. Velocidad por tiempo. Velocidad por tiempo, sí. Listo, entonces dijimos que la distancia, creo que se alcanza a ver ya, voy a bajar un poquito. Ya ahorita envío foto para los que, listo ahí. Dijimos que la distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿cierto? Pero miren que en este caso también podemos hacer una, un análisis ahí a partir del área. ¿Listo? Entonces, el área de bajo la curva, o sea, aquí, la velocidad que tiene, que sería esta de aquí, que es la que nos están preguntando, es un rectángulo y el área de un rectángulo es base por altura. Entonces, teniendo en cuenta eso, podríamos decir aquí también, hacer la observación que el área es igual a la base por la altura. ¿Listo? Podemos utilizar cualquiera de estas dos. Si usted no recuerda entonces cuál es la expresión de para allá la distancia, pues sí, también lo podemos tomar en cuenta o determinar por el área que encontramos bajo esa velocidad, que es un rectángulo, entonces área es base por altura. Reemplazamos, ya tenemos todo, ¿no? Entonces, sea la base, o lo tomemos como el tiempo, o sea la altura, o lo tomemos como la velocidad. Entonces podemos reemplazar en los dos, pero bueno, ahí lo voy a hacer con lo del área. Entonces el área, entonces aquí sería igual, área igual, base entonces 0.5, 0.5, pero 0.5 ¿qué? Horas, ¿listo? Por altura que es 60 kilómetros sobre hora, ¿listo? Ahí lo que hacemos entonces es cancelar hora con hora y nos sería igual a ¿qué? ¿Cuánto nos daría eso? ¿Cuánto nos daría, muchachos? 0.5 por 60,
Que me ayuden ahí. ¿Cuánto nos da? A mí me dio 30. Listo, bien, gracias. 30. Como se cancelaron ahora, nos queda kilómetros. Entonces, miren que si lo hacemos con el área, que lo podemos hacer con cada uno de los intervalos de tiempo, ¿de qué depende? Del intervalo de tiempo que nos están preguntando, en este caso de 0 a 0,5, listo, pues hallamos esa. O en su defecto, si dicen, no, yo prefiero utilizar la expresión para hallar la distancia, que es velocidad por tiempo. Pues lo mismo, miren que ustedes pueden reemplazar acá y no habría ningún problema y le tiene que dar exactamente lo mismo. Ojo con las unidades, debemos tener en cuenta en el momento que cómo las ubicamos para poder cancelar y demás. Y aquí entonces ya tendríamos el área, ¿sí? Que en este caso sería la distancia recorrida por el carro en cierto intervalo, en este caso de 0 a 0,5. ¿Listo? Dicho esto, ¿cuál sería entonces la distancia en el intervalo de 0,5 a 1? Analizándola el gráfico. ¿De 0,5 a qué, profe? De 0,5 a 1, o sea, en el intervalo de tiempo de 0,5 horas a 1, o sea, en este intervalo. ¿La distancia cuál sería? 0, ¿no? 0, sí, 0. Porque miren, si se puede determinar a partir del área, pues aquí es nulo, o sea, es 0. ¿Listo? O sea que podríamos decir que esto, la distancia que recorrió acá es 0, pues a partir, por medio de la lógica, por medio del gráfico, por medio también pues de los datos que tenemos, ¿no? Listo, entonces, sabiendo esto, muchachos, vamos a determinar la distancia de los otros intervalos, teniendo este ejemplo. ¿Listo? Entonces aquí en este era el intervalo de 0 horas a 0,5, o sea, ya tenemos este. Ahora entonces hagámoslo, ya sabemos que de 0 a 1, entonces digamos que esto llamémoslo x1. Ahora vamos a llamarlo como x1. ¿Sí? La distancia. Esto sería igual a x1, sub 1. ¿Listo? Que es esto de acá. Ahora, vamos a hacerlo o tomar en cuenta que x sub 2, ¿sí? X sub 2 sería igual acá, que ya me lo dijeron, ¿no? Es igual a ¿qué? 0 kilómetros. Ahora hallamos el de x sub 3, x sub 4, que x sub 3, ¿quién sería? Miren que esto de aquí, este de aquí, ¿Puedes subir sería un poquito la X sub cámara, 1. porfa? Listo, sí, yo subo la cámara. Ahí es como para hacer una aclaración. Este sería x sub 2, ¿cierto? ¿Quién sería x sub 3? Este sería x sub 3. Y el de arriba de X sub Este 4. de acá, x sub 4. Pues como para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Entonces vamos a hallar los demás. Entonces ya tenemos uno que lo voy a colocar acá a la izquierda para que quede mucho mejor. Que x sub 2 es igual a 0. Ya bajo la cámara y ya voy a enviar una imagen para que quede todo completo. Acá. Estoy entonces indicando para que podamos hallar entonces x sub 3 y x sub 4. Que pues x lo denominamos la distancia, Ya tenemos la distancia 1 es 30, o sea, en el intervalo de 0 a 0,5. La distancia 2, vemos entonces que de 0,5 a 1 es 0 kilómetros. La distancia 3 sería del intervalo de 1 a 1,5. ¿Cuál sería entonces esa distancia? ¿Qué me podría decir? Menos 15. Listo, pero tomémosla la distancia, como en este caso sí, yo sé que es negativo, se toma negativo, pero es 15, démosla en 15, ¿listo? O sea, al menos omitamos de 15 kilómetros, porque pues se está recorriendo.
Recordemos que es una magnitud escalar, entonces no se toma la dirección, ¿listo? Porque es un escalar, no se toma dirección, simplemente valor, ¿sí? O el valor y las unidades. Ahora, ¿cuál sería la distancia 4? O sea, el intervalo 1, 5 a 2. Diez. Listo, 10. Listo, perfecto, 10 kilómetros. Y listo, miren que ahí determinamos, aquí lo determinamos todos, pero generalmente en un ejercicio preguntan de cierto intervalo. Entonces, en el intervalo de tiempo de 0,5 a 1, ¿cuál es la distancia? Usted simplemente hace lo mismo. Sea por la expresión de distancia, que usted la tenga en cuenta, o sea hallando el área, que va a ser exactamente lo mismo. ¿Listo? Y ahí tendríamos entonces la distancia en el primer intervalo, en el segundo, en el tercero y en el cuarto. Si nos llegan a preguntar, o en este caso, que también sería una de las preguntas que ustedes se harían, bueno, y entonces, ¿cuál es la distancia total del movimiento, en este caso del carro? ¿Cuál es la distancia total recorrida? Pues entonces llamemos a eso, ¿sí? Aquí para que, yo creo que hasta ahí copio y envío imagen. Entonces ahí sería que distancia total ¿listo? X sub t sería igual a ¿qué? Pues a X, acá, X sub 1 más X sub 2 más X sub 3 más X sub 4. O sea, ¿la suma de Serían qué? 55 kilómetros. Serían 55, sí, perfecto. Entonces aquí miren que lo que estoy haciendo es que X sub t es igual. ¿Quién es esto? 30 kilómetros. 2 es 0, pero pues al igual coloquémoslo porque tiene que ver ahí más 15 kilómetros más 10. Y ahí ya nos dio Héctor, creo que Héctor fue que habló, la respuesta que X t es igual a 55 kilómetros. ¿Listo? Entonces, muchachos, yo creo que voy a enviar la imagen hasta ahí para que todo quede completo. Y perfecto, miren entonces que tendríamos la distancia total. Tener en cuenta y que algo es muy importante mientras ahí están copiando. La distancia es una magnitud escalar, o sea, no toma el sentido que eso fue ahorita lo del signo, ¿no? Dame los 15 pilas, la distancia no es una magnitud escalar, quiere decir que no toma el sentido, no toma en cuenta si es positivo o negativo. ¿Listo? Ya vamos a ver pues el recorrido que cambia la cuestión. Envío entonces imagen, muchachos. Listo, entonces sí, envío la imagen y continuamos con las otras preguntas. ¿Listo? Profe, pero tengo una pregunta. Claro, cuénteme, cuénteme. ¿Cómo se hallaría la distancia total sin primero hacer los intervalos? O ¿Cómo se llama? sea, No, pues ¿cómo se mire hallaría? que en este caso, siempre o es necesario que en el momento que se hace el análisis, porque generalmente siempre se debe hacer pues el proceso, ¿no? Se debe determinar pues cuáles son esas distancias
a partir pues del gráfico, ¿listo? A partir de ese gráfico. O en su defecto, si usted no quiere hacer, pues yo creería que la forma de pronto de ahorrarse un tiempo es que después ya de la práctica y la experiencia, usted simplemente hace estas operaciones de forma, o sea, mentalmente y haría la suma, pero eso depende de que de los valores que tengamos aquí. ¿Sí? Porque si tenemos valores muy grandes, en este caso, pues para el ejemplo utilizamos valores simplemente para que ustedes vean cuál es el proceso o los pasos que se siguen, ¿sí? El análisis. Pero ya de pronto en una experiencia, ¿sí? Que sea de la vida cotidiana, pues ya no va a ser en estos intervalos de tiempo, entonces ya van a ser entre 9 horas, ¿sí? De 15 horas. Y aparte la velocidad va a variar, ¿sí? Y ya no va a ser en números pares, sino van a aparecer, pues, a nivel general todo el conjunto de los números reales. Entonces podríamos tener decimales, fracciones y demás. Entonces se va bueno, la operación debe hacerse con su debido proceso por lo mismo, ¿no? Por lo que uno debe ser muy cuidadoso. Ya estoy enviando la imagen. Y listo, ahí está. Para que la tengan ahí, la puedan revisar. Bueno, después de esto, que son dos de las preguntas, no voy a borrar el gráfico porque a partir de él vamos a hacer lo demás. Sería lo siguiente. En este caso sería cuando o si nos preguntamos o queremos hacer el análisis de el desplazamiento. ¿Listo? Entonces, ya habíamos mencionado, la distancia es un escalar, no tiene en cuenta el sentido, como ahorita lo mencionamos de los signos, pero el desplazamiento sí. Entonces, en este caso, es una magnitud vectorial que es importante pues tener en cuenta el sentido. ¿Listo? Entonces ahí vamos a escribir la tercera, ya como enviaron la imagen, borro acá. Y seguimos con el mismo gráfico. ¿Listo? Entonces, el desplazamiento, la tercera, ¿cuál es? ¿Listo? ¿Cuál es el desplazamiento? Listo, entonces, como es una magnitud vectorial, ahora sí, entonces, pues hay que tener mucho cuidado con el sentido, ¿no? Porque ya, pues ya sabemos que o qué características tiene una magnitud vectorial. Bueno, entonces para esto, ¿cómo lo hallamos? Para esto lo vamos a hallar, entonces, o lo vamos a definir como el delta de x. ¿Listo? Y esto va a ser igual a qué? A la suma. ¿Listo? Pilas porque aquí es algo importante. A la suma de que de x, 1, eso es para que lo tengan en cuenta. Entonces, x sub 1 más x sub 4 menos x sub 3. ¿Listo? Entonces miren que aquí voy a hacer una aclaración. Entonces como estamos hablando de desplazamiento total, entonces se escribe de la siguiente manera. Este delta, que es la variación del desplazamiento, le vamos a colocar, porque es una magnitud vectorial, esto una flechita en la parte de arriba,
y le vamos a colocar pues aquí también el total, que esto es igual, pues en este caso lo que escribí con azul, pero ya pues reemplazándolo, teniendo en cuenta el sentido, ¿listo? Positivo, negativo. Recuerden que fue la aclaración que hicimos en la gráfica. Todo lo que está por encima positivo, todo lo que está por abajo negativo, lo de aquí pues no se va a tomar en cuenta. Por esa razón entonces es que, ¿qué? Que no aparece ¿quién? X sub 2. ¿Por qué? Porque es 0. Entonces pues lo omitimos. X sub 1 entonces es positivo. ¿Listo? X sub 3, X sub 4. Por esa razón aparece aquí. Solo que en este caso X sub 3 es negativo. Ahora sí tenemos en cuenta el signo. Listo, y reemplacemos. Entonces dijimos que quién era X sub 1. 60 kilómetros. Cero, ¿no? Ah, no, 60. Ah, no, 30 kilómetros, sí, porque. Pilas, ¿qué dijimos y que eso lo tienen ahí? Yo lo envié. X sub 1 es. 30. Listo. Más 30. X sub 4. Miren ahí en su 10. cuaderno, eso lo tenemos ahí. 10 kilómetros. 10 kilómetros. Menos X sub 3, ¿quién era? 15. 15 kilómetros. 15 kilómetros. Listo, hagamos esa operación. ¿Cuánto nos da? 25 kilómetros. 35, 25. 35 o 25. 25, 25. 25. 25 kilómetros. Ojo, ojo ahí, en este caso, con las sumas y demás, porque debemos tener en cuenta. Entonces, miren que en este caso estaríamos ya teniendo el resultado que sería 25 kilómetros. Pero miren la diferencia, que aquí sí se toma en cuenta los signos, pues a partir si es de un gráfico, si está por debajo negativo, si está por encima positivo, pero se toma en cuenta los signos, ¿listo? Para poder, ¿qué? Hallar el desplazamiento, ¿no? Porque es muy importante, el desplazamiento, que ya estamos entonces pues haciendo la aclaración que es una magnitud vectorial. Por esa razón, nuestra flechita en la parte superior. ¿Listo? Porque el vectorial se toma entonces en cuenta el sentido, positivo o negativo. Bien, hasta ahí dudas o preguntas, muchachos. Hasta ahí hasta esas tres preguntas que hemos pues hecho el análisis a partir del gráfico de velocidad versus tiempo. ¿Preguntas? Listo, entonces, envío la imagen de esto, igual la voy a enviar toda completa, porque también hace parte de esto, y continuaríamos después del break, ¿listo? De pronto como para darles un espacio. Entonces, muchachos, dejamos la grabación hasta ahí y nos vemos después del break. ¿Listo? Ya envío la imagen para que tomen ahí sus respectivos apuntes. Entonces, se pueden retirar, nos vemos después del break.